¿Y si todo el esfuerzo que dedicas a construir una vida segura y pacífica fuera, en realidad, la arquitectura de tu propia jaula? Piensa en ello por un momento. Pasas tus días como un delicado curador de museo, seleccionando solo las experiencias luminosas, las emociones aceptables y los pensamientos correctos, mientras escondes todo lo demás en un sótano oscuro y polvoriento. Celebras el control, la disciplina, la estrategia. Crees que la libertad consiste en eliminar lo indeseable, en podar las ramas secas de tu ser. Pero en este juego de selección has olvidado una verdad fundamental, una broma cósmica tan simple que la pasas por alto. El sótano que tanto te esfuerzas en ignorar es la mitad del edificio, y la sombra que proyectas al correr hacia la luz es la prueba de que estás completo. Te han enseñado a verte como un piloto, un capitán al mando de la nave de tu existencia, cuya misión es navegar con destreza para evitar toda turbulencia. Pero esta es la ilusión central que alimenta tu agotamiento. No eres el piloto, eres la nave, el cielo, el viento y la turbulencia, todo en una sola danza inseparable. Cada vez que evitas una sensación de incomodidad, un recuerdo doloroso o una verdad que sacude tus cimientos, no estás ganando una batalla, estás declarando una guerra civil. Estás dividiendo el océano en agua buena y agua mala. Esta lucha interna, esta resistencia constante, es la verdadera fuente de tu sufrimiento, no aquello de lo que intentas escapar. Es un esfuerzo titánico y completamente inútil, así que aquí estás, agotado de huir de ti mismo, sin darte cuenta de que el monstruo que te persigue lleva tu propio rostro. Has construido un laberinto para escapar de una sombra, solo para descubrir que la sombra se mueve contigo. Has tratado de silenciar un eco gritando más fuerte. Y en todo este ruido, en toda esta carrera, te has perdido la pista más importante. Aquello que evitas con tanta energía no es un error en el sistema. Es un mensajero, es una invitación, es la brújula que apunta directamente hacia el lugar donde reside tu verdadera liberación. Pero la pregunta crucial no es cómo vencerlo o cómo escapar de él. La pregunta es, ¿qué sucede cuando, por primera vez, dejas de correr? Y entonces te reconoces en esa carrera, te ves a ti mismo, un buscador incansable, devorando libros, escuchando charlas, persiguiendo esa esquiva sensación de allegada. Buscas un propósito como si fuera un tesoro escondido en un mapa que alguien más dibujó para ti. Cada nueva filosofía es una promesa, cada técnica de meditación una nueva herramienta para arreglar algo que percibes como roto en tu interior. Pero al final del día, cuando el silencio cae, sientes el mismo eco sutil de insatisfacción. La búsqueda se ha convertido en tu identidad, un movimiento perpetuo para evitar la quietud aterradora de simplemente ser, aquí y ahora, sin una gran respuesta que lo justifique todo. El esfuerzo por encontrar sentido se ha vuelto más agotador que la propia falta de él. También está ese miedo paralizante a cometer un error. ¿No es así? Sientes que la vida es un examen con una sola respuesta correcta y pasas una cantidad inmensa de energía tratando de adivinarla. ¿Qué carrera elegir? ¿A quién amar? ¿Dónde vivir? Cada decisión se siente como un paso irreversible que podría llevarte al éxito o a un arrepentimiento eterno. Así que te quedas en el umbral, analizando, sopesando, planeando cada movimiento con la precisión de un cirujano, temiendo el bisturí del juicio, tanto el tuyo como el de los demás. En tu intento de construir una vida a prueba de fallos, has construido una vida a prueba de vida. Evitas la espontaneidad, el desvío, la maravillosa imperfección del aprendizaje, porque te han convencido de que equivocarse es fracasar. Y la ironía más exquisita de todas es tu ansiedad espiritual. Has oído hablar de la rendición, de la aceptación, de fluir con la corriente, y ahora, con una determinación admirable, te esfuerzas por rendirte, luchas por aceptar, intentas, con toda tu voluntad, no intentar. Conviertes la paz en un objetivo a conquistar, la presencia en un logro que añadir a tu lista. Meditas con el ceño fruncido, vigilando tus pensamientos como un guardia de prisión, frustrado cuando no se callan.
Buscas la libertad con la misma mentalidad con la que buscas el éxito profesional, sin darte cuenta de que la propia búsqueda es la jaula. El deseo de escapar de tu mente ansiosa se convierte en el motor que alimenta esa misma ansiedad. Este proyecto de control total es agotador. Te levantas por la mañana y la mente ya está trabajando, optimizando el día, ensayando conversaciones difíciles, gestionando las percepciones de los demás y tratando de predecir un futuro que es, por naturaleza, impredecible. Vives como un director de orquesta que intenta controlar no solo a los músicos, sino también la acústica de la sala, el clima exterior y el estado de ánimo del público. Es una tensión constante, un zumbido de fondo que nunca se apaga. La relajación se convierte en otra tarea en tu agenda, algo que debes hacer bien. Estás cansado, no de la vida, sino del esfuerzo monumental y solitario de intentar llevarla sobre tus hombros, creyendo que si la sueltas por un segundo, todo se derrumbará. En el centro de todo esto hay una voz incesante en tu cabeza que narra, juzga, planea y se preocupa. Es el arquitecto de tus laberintos. Te dice que no eres suficiente, pero que podrías serlo si tan solo trabajaras un poco más duro, fueras un poco más disciplinado, un poco más perfecto. Esta voz es la que te vende la ilusión de que tú eres una entidad separada del resto del universo, un frágil yo, que debe defenderse, mejorarse y asegurarse un lugar en el mundo. Escuchas este monólogo interno como si fuera la verdad absoluta, sin cuestionar nunca su origen. Has olvidado el silencio del que surge, y en tu lealtad a ese narrador, evitas el simple acto de observar sin comentar, de sentir sin etiquetar, de vivir sin justificar. De vez en cuando, logras una victoria. Evitas un conflicto, cumples un objetivo, recibes la aprobación que buscabas, y por un breve instante sientes alivio. El sistema parece funcionar, pero es un alivio hueco, una paz frágil que dura solo hasta que aparece la siguiente amenaza en el horizonte, la siguiente imperfección que corregir. Es como remar frenéticamente para alejarte de una ola, solo para darte cuenta de que estás en medio de un océano infinito de ellas. Estas pequeñas victorias no te traen una paz duradera, solo refuerzan la creencia de que la guerra es necesaria. Te mantienen adicto al juego del control, ciego al hecho de que la verdadera paz no se encuentra ganando la batalla, sino dándote cuenta de que nunca hubo un enemigo real. Y así llegas a este punto, un cansancio profundo, no físico, sino del alma. Un momento de lúcida desesperación en el que te das cuenta de que has seguido todas las reglas del juego de la superación personal, pero el premio prometido sigue fuera de tu alcance. La paz, la alegría, la libertad parecen más lejanas que nunca. Empiezas a sospechar que tal vez el problema no está en tu ejecución, sino en las reglas mismas del juego, que tal vez, solo tal vez, todo tu esfuerzo por nadar hacia la orilla ha sido lo único que te ha impedido flotar sin esfuerzo. Pero es aquí donde casi todos se equivocan. Crees que el error está en la estrategia, que quizás no te has esforzado lo suficiente, o que te falta la técnica correcta, pero la verdad es mucho más simple y por eso mismo mucho más difícil de ver. El problema no es tu método, el problema es el esfuerzo en sí. Imagina que intentas calmar el agua turbulenta de un lago golpeándola con una plancha. Cuanto más te esfuerzas por alisarla, más olas y desorden creas. Tu búsqueda de paz es exactamente eso, una agitación violenta en nombre de la calma. Estás tratando de forzar la quietud, de manufacturar la serenidad, sin darte cuenta de que la paz no es algo que se consigue, sino lo que queda cuando cesa todo esfuerzo por conseguirla. El yo que busca la iluminación es el personaje más astuto y engañoso de esta obra. Es el ego vestido con túnicas espirituales. Este yo te convence de que la paz es un destino, un lugar al otro lado de un río de sufrimiento que debes cruzar con valentía. Así que construye balsas de disciplina, remos de meditación y mapas de filosofía, y se lanza a la travesía, pero no ve la broma cósmica. No hay otro lado, no hay río. El buscador es la búsqueda. La entidad que se siente imperfecta y anhela la plenitud
Es la misma actividad mental que crea la sensación de carencia. Estás buscando las gafas que ya llevas puestas. Y el acto de buscar es lo que te impide ver. Observa este círculo vicioso con una claridad despiadada. El yo que anhela el silencio es el mismo yo que no para de narrar la búsqueda del silencio. El yo que quiere liberarse de la ansiedad es la misma voz que juzga y teme la presencia de la ansiedad. Es un juego de escondite en el que eres, simultáneamente, quien se esconde y quien busca. Corres de tu propia sombra, y la carrera es lo que la proyecta con tanta nitidez. Intentas escapar de la prisión, sin darte cuenta de que los barrotes están hechos del propio deseo de escapar. Cada paso que das hacia la libertad en esta dirección es un paso más profundo dentro de la celda. Esta trampa se sostiene sobre una única y monumental ilusión, la creencia de que tú eres algo separado de tus pensamientos y sentimientos. Te ves como un jinete tratando de domar un caballo salvaje, el caballo de tu mente. Pero no eres el jinete, eres el jinete. El caballo y el campo por el que galopan todo a la vez. No hay un tú central y sereno que esté siendo atacado por pensamientos negativos. El pensamiento negativo y la sensación de un tú que sufre por él son la misma y única vibración. Intentar que una parte de ti controle a la otra es una guerra civil condenada al fracaso, porque ambos ejércitos son la misma persona. Imagina una ola en el océano, aterrada por la idea de chocar contra la orilla. Se esfuerza, se tensa, intenta cambiar su dirección para evitar su inevitable disolución. En su pánico, olvida por completo que ella no es solo una ola, sino el océano entero manifestándose como tal por un instante. Su verdadera naturaleza es el agua, inmutable y eterna. De la misma manera, tú, como conciencia, te identificas con la pequeña ola de tu ego, con tu historia personal, tus miedos y tus ambiciones. Y desde esa perspectiva limitada, luchas desesperadamente por sobrevivir, sin darte cuenta de que ya eres el vasto e indestructible océano de la existencia. Tu esfuerzo por salvar la ola es lo que te impide sentir la inmensidad del mar. Por eso, todo lo que evitas se convierte en tu maestro. Al intentar suprimir un pensamiento, lo invitas a quedarse. Al luchar contra la tristeza, le das la fuerza de un enemigo formidable. La energía que dedicas a la resistencia es el alimento de aquello a lo que te resistes. Es un acto de magia involuntaria. Conjuras a tus propios demonios a través del miedo que les tienes. No puedes ganar este juego, porque las reglas están diseñadas para que pierdas. La única forma de ganar es dejar de jugar. Es darte cuenta de que el monstruo que te persigue no es más que una parte de ti mismo a la que le has negado el amor. Una energía que solo pide ser vista, sentida y, finalmente, disuelta en la aceptación. Todo el proyecto de automejora, tal como lo entiendes, es un sofisticado mecanismo de autotortura. Has convertido tu vida en un problema que necesita ser resuelto, y a ti mismo en un defecto que debe ser corregido, y estás agotado de luchar, de analizar, de intentar ser mejor, más consciente, más pacífico. Este cansancio es una bendición, es una grieta en la armadura de tu control. Es la primera señal de que el sistema que has construido para protegerte es, en realidad, tu propia jaula. Estás al borde de una revelación fundamental. El esfuerzo no te ha acercado a la paz. El esfuerzo es la ausencia de paz. Así que detente. Simplemente detente. No por un minuto para recargar baterías y volver a la lucha. Detente por completo. Deja caer las herramientas. Abandona la estrategia. Siente el peso de este esfuerzo inútil y simplemente déjalo ir. ¿Qué pasa si no hay nada que arreglar? ¿Qué ocurre si la persona que eres en este preciso instante, con toda tu ansiedad, tu confusión y tus imperfecciones, ya es completa? Has estado intentando abrir una puerta que siempre estuvo abierta, empujando cuando solo tenías que tirar. Pero, ¿qué sucede cuando el guerrero finalmente se da cuenta de que la única batalla era contra su propia armadura? Y en ese detenerse, en ese soltar las armas, algo extraordinario sucede. Dejas de empujar el río. Por primera vez, sientes la corriente llevándote.
Te das cuenta de que nunca fuiste el nadador luchando contra el agua. Siempre fuiste el agua misma. Cada pensamiento, cada emoción, cada sensación que intentabas controlar no era un obstáculo en tu camino, sino una parte del flujo que eres. La ansiedad no es una roca contra la que chocas, es simplemente una corriente más rápida. La tristeza no es un pozo en el que caes, es una corriente más profunda y lenta. La paz que buscabas no estaba en la orilla, sino en la rendición total al movimiento. Permitir no es una acción que realizas, es el cese de toda acción innecesaria, es el simple reconocimiento de que ya estás fluyendo. Esta es la gran broma cósmica que la ola finalmente entiende. Toda su vida temiendo disolverse en la orilla, luchando por mantener su forma, sin darse cuenta de que su verdadera identidad nunca fue la forma, sino el océano. Al dejar de resistirse a su destino, no muere, se reconoce. Descubre que no es una entidad frágil y pasajera, sino la totalidad vasta, profunda e inmortal del mar. Tu miedo a perder el control, a disolver tu ego, es el miedo de la ola. Pero la liberación llega cuando te das cuenta de que no hay nada que perder, solo un océano que recordar. Tu identidad no se encuentra en las paredes que construyes para protegerte, sino en la inmensidad que descubres cuando esas paredes se derrumban en el agua. Siente tu respiración por un momento. ¿La estás haciendo tú o simplemente está sucediendo? El aire entra, el aire sale. Tus pulmones se expanden y se contraen. Tu corazón late. Tus células se regeneran. Todo sin ninguna orden de ese yo que cree estar al mando. Has estado tratando de dirigir una sinfonía que se toca a sí misma de manera perfecta. La vida respira a través de ti. La inteligencia que hace girar las galaxias y crecer la hierba es la misma inteligencia que sana tus heridas y digiere tu comida. El camino no es tomar el control de este proceso, sino maravillarse ante él. Es dejar de ser el director ansioso y convertirte en el oyente fascinado, permitiendo que la música del universo fluya a través de ti sin interferencia. A esto se le podría llamar un tipo de judo espiritual. En lugar de oponerte a la fuerza de un sentimiento incómodo, cedes. En lugar de luchar contra la ansiedad, bailas con ella. Usas su energía, te mueves con su ritmo, permitiéndole pasar a través de ti sin aferrarte a ella. Descubres que lo que temías no era el sentimiento en sí, sino tu resistencia a él. Al dejar de luchar, la energía que alimentaba al monstruo se disipa. La sombra no se vence con más luz, sino integrándola, reconociendo que es una parte inseparable de ti. Dejas de ser un guerrero en un campo de batalla interno y te conviertes en un espacio abierto, un cielo claro que permite que las nubes de la experiencia pasen sin dejar rastro. Y entonces, la claridad emerge no como un logro, sino como una consecuencia natural. La tensión en tus hombros se disuelve, la mente parlanchina se calma, y por primera vez en mucho tiempo, simplemente estás aquí. No es una paz fabricada o una felicidad forzada, sino una serenidad fundamental que siempre estuvo debajo del ruido de tu esfuerzo. Descubres que la vida no es un problema que deba resolverse, sino una realidad que debe ser experimentada. La sabiduría no era un conocimiento que debías adquirir, sino el abandono de las ilusiones que te impedían ver lo que ya es. La puerta de la jaula nunca estuvo cerrada con llave. Simplemente te habías acostumbrado tanto a empujar que olvidaste que se abría hacia adentro. Así que el gran viaje espiritual no termina en la cima de una montaña, sino en el simple acto de atarte los zapatos. La iluminación no es un estallido de luz celestial, sino la súbita apreciación del calor de tu taza de té en una mañana fría. Has estado buscando un tesoro en mapas exóticos sin darte cuenta de que siempre estuvo enterrado bajo tus propios pies. Ahora, cada paso sobre el suelo es una meditación. Cada respiración es un mantra. El sonido de la lluvia contra la ventana ya no es una distracción, sino la música del cosmos. No necesitas retirarte del mundo para encontrar la paz. Solo necesitas dejar de retirarte de tu propia experiencia presente. La vida ordinaria, vista sin la neblina del juicio, se revela como un milagro constante, y la práctica se vuelve exquisitamente simple.
Ya no se trata de sentarse a meditar para arreglar tu mente ruidosa, sino de notar el espacio silencioso en el que todo ese ruido aparece y desaparece. Ya no intentas forzar la gratitud, sino que observas con asombro cómo la vida se despliega sin tu permiso. Permites que la tristeza te visite como una vieja amiga, sabiendo que no se quedará para siempre. Dejas que la alegría te atraviese sin intentar embotellarla. Te conviertes en el anfitrión de tu propia existencia, no en el guardia de seguridad. El objetivo nunca fue ganar el control sobre las nubes, sino reconocer que eres el cielo, inmenso, abierto e imperturbable por cualquier clima que pase a través de él. La verdadera libertad es esta hospitalidad incondicional hacia ti mismo. Por lo tanto, no hay nada más que hacer. No hay ningún lugar a donde ir. La búsqueda ha terminado porque te has dado cuenta de que el buscador y lo buscado siempre fueron lo mismo. Has estado corriendo en círculos, persiguiendo tu propia cola con una seriedad admirable, solo para detenerte, sin aliento, y reírte de la simplicidad de todo. El universo no te pide que lo entiendas, solo que bailes con él. No te pide que seas perfecto, solo que seas plenamente tú. Así que deja de correr, deja de luchar, simplemente respira, siente el latido de tu corazón. Estás en casa, siempre lo has estado, y en este silencio, en esta rendición, recuerdas la verdad que nunca olvidaste realmente. La paz no se encuentra, se permite.